Glorificado sea el nombre de Dios por esta oportunidad que nos brinda en este día. Nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles, Panamá. Gracias mil a cada uno de nuestros hermanos que con nosotros están listos. Y bueno, como dice nuestro querido hermano Héctor Pérez Salazar, listo con los cinturones puestos para emprender este viaje a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a tener la oración a favor de esta programación. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa que nos concedes una vez más. Te pedimos, oh Dios, que nos perdones de nuestros pecados, faltas y errores cometidos, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en acciones, pecamos en palabras. Ayúdanos, Señor. Acuérdate que somos polvo y ceniza y cada día más necesitamos de ti, Señor. Padre bueno, te damos gracias por las diferentes personas que están conectadas desde los distintos países. Están en tus manos. Guarda y bendice cada oyente. Padre, que en este día la lectura, todo lo que hayamos de leer sea de bendición y edificación para nuestras vidas. Sé nuestro principal maestro, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos capacite a la correcta interpretación de tu palabra. Te presentamos a los niños, Señor, bendíceles y guárdales, que puedan crecer amando tu palabra. Ten compasión, oh Dios. Los jóvenes que puedan ser temerosos, apartados de toda especie del mal, que huyan, señores, de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades, estamos en tus manos, capacítanos. Los ancianitos, Señor, guárdales, bendíceles, Señor, que ellos han invertido su fuerza y su juventud en ti, que puedan amarte cada día más hasta el final de sus días. Ten compasión de los matrimonios, fortaléceles, Señor, danos tolerancia, respeto y amor a aquellos que han sido heridos por el pecado. Señor, si a ti te place, Señor, construir, edificar, transformar para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te presentamos también de una manera especial los padres, danos sabiduría y temor en la educación de nuestros hijos, que nuestra principal necesidad en ellos sea, Señor, guiarlos por un camino santo, por ese camino que tú nos has mostrado. Y qué mejor manera de a través de nuestro ejemplo. A ellos, a nuestros hijos, que ellos puedan ser dóciles, obedientes, que puedan adueñarse de esa bendición del quinto mandamiento, pues honrando a sus padres, se aseguran que tú le concederás largura de años y todo le irá bien. Es tu palabra, Señor, y nosotros confiamos y sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. Los enfermos, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Si tú quieres, puedes sanarles, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias por aquellos que han sido sanados. Seguimos orando por aquellos que están esperando ese milagro, Señor, porque tú te complaces cuando tus siervos oran unidos, pues así te ha gustado que todos tus hijos clamemos unos por otros, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes en este programa. Bendice y guarda cada hogar, cada oyente, cada familia, Señor. Que sea de bendición cada uno de estos capítulos. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje y vamos a pasar por las páginas 40, 41, 42 y 43. Wow, estos capítulos describen el templo, describen la vestimenta. Es algo así como, esto cuando usted lo lee, hermano, usted se da cuenta lo maravilloso que es nuestro Dios. Pues Él vela por cada detalle, Señor. Todo lo tiene previamente organizado. El Señor es sumamente organizado. Vamos entonces a tener la lectura del capítulo 40 del libro del profeta Ezequiel. Estamos a solo 9 capítulos para culminar con
este libro. Escuchemos. Ezequiel capítulo 40. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 del mes, a los 14 años después que la ciudad fue herida, en aquel mismo día fue sobre mí la mano de Jehová, y llevóme allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y púsome sobre un monte muy alto, sobre el cual había como edificio de una ciudad al mediodía. Y llevóme ahí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de metal, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y hablóme aquel varón diciendo, Hijo del hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrare eres traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir de aquel varón tenía en la mano. Era de 6 codos, de a codo y palmo, y midió la anchura del edificio de una caña, y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que daba cara hacia el oriente, y subió por sus gradas, y midió él un poste de la puerta, de una caña en anchura, y el otro poste de otra caña en ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo, y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos en ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro, una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por de dentro, una caña. Midió luego la entrada del portal, de 8 codos, y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por de dentro. Y la puerta de hacia el oriente tenía 3 cámaras de cada parte, todas 3 de una medida, también de una medida los portales de cada parte. Y midió la anchura de la entrada de la puerta, de 10 codos, la longitud del portal de 13 codos, y el espacio de delante de las cámaras, de 1 codo de la una parte, y de otro codo de la otra, y cada cámara tenía 6 codos de una parte, y 6 codos de otra. Y midió la puerta desde el techo de la una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de anchura, puerta contra puerta. E hizo los postes de 60 codos, cada poste del atrio y del portal por todo alrededor. Y desde la delantera de la puerta de la entrada hasta la delantera de la entrada de la puerta de dentro, 50 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por de dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor de por de dentro, y en cada poste había palmas. Llevóme luego al atrio exterior, y he aquí había cámaras, y solado hecho al atrio en derredor, 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. Y el solado al lado de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el solado más bajo, y midió la anchura desde la delantera de la puerta de abajo hasta la delantera del atrio interior, por de fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte, y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura, y sus cámaras eran 3 de una parte y 3 de otra, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos su longitud y 25 su anchura. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmas eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y subían a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos. Y la puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta al norte, y así al oriente, y midió de puerta a puerta 100 codos. Llevóme después hacia el mediodía, y he aquí una puerta hacia el mediodía, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor como las ventanas. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Y sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos
delante de ellas, y tenía palmas, una de una parte y otra de la otra, en sus postes. Y había puerta de hacia el mediodía del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el mediodía 100 codos. Metióme después en el atrio de adentro a la puerta del mediodía, y midió la puerta del mediodía conforme a estas medidas, y sus cámaras, y sus postes, y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos, y de 25 codos la anchura. Y los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho, y sus arcos caían afuera del atrio, con palmas en sus postes, y sus gradas eran de 8 escalones. Y llevóme al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas, y eran sus cámaras, y sus postes, y sus arcos, conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos, y la anchura de 25 codos. Y sus arcos caían afuera al atrio, con palmas, en sus postes de una parte y otra. Y sus gradas eran de 8 escalones. Llevóme luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas. Sus cámaras, y sus postes, y sus arcos, y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos, y de 25 codos el ancho. Y sus postes caían fuera al atrio, con palmas a cada uno de sus postes de una parte y otra, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y había allí una cámara, y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas de la una parte y otras 2 de la otra, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. Y al lado por de fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado que estaba a la entrada de la puerta 2 mesas, 4 mesas de la una parte y 4 mesas de la otra parte al lado de la puerta, 8 mesas sobre las cuales degollarán. Y las 4 mesas para el holocausto eran de piedras labradas, de 1 codo y medio de longitud, y codo y medio de ancho, y de altura de 1 codo. Sobre estas pondrán las herramientas con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y dentro, ganchos de 1 palmo, dispuestos por todo alrededor, y sobre las mesas la carne de la ofrenda. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el mediodía. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte, y díjome: esta cámara que mira hacia el mediodía es de los sacerdotes que tienen la guarda del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que tienen la guarda del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví al Señor para ministrarle. Y midió el atrio 100 codos de longitud y la anchura de 100 codos cuadrados, y el altar estaba delante de la casa. Y llevóme al pórtico del templo, y midió cada poste del pórtico, 5 codos de una parte y 5 codos de otra. Y la anchura de la puerta 3 codos de una parte y 3 codos de otra. La longitud del pórtico 20 codos y la anchura 11 codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Bueno, tenemos entonces en el capítulo 40 una nueva ciudad, un nuevo templo. Y nótese acá cómo esto es hay que recordar, estos capítulos finales del libro del profeta Ezequiel describen el nuevo templo y el orden del culto que Israel va a observar. Algo de suma importancia es que concluye con el nombre de la ciudad, Jehová Shama.
Y esta es la clave para entender toda la visión del profeta Ezequiel, que tiene, por supuesto, su paralelo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y el capítulo 22. Fíjense con cuánta maravilla, con qué gloria el Señor le mostró al profeta Ezequiel acontecimientos de suma relevancia, no solamente para el tiempo en que ellos estaban viviendo de ser exiliados en una nación pagana como lo era Babilonia, sino esperanzas y promesas eternas. Esto es maravilloso, hermanos. Así como Juan tendría a su lado un ángel que le mostraría la nueva Jerusalén, aquí Ezequiel cuenta con uno que le explicará su visión del templo. Aunque los especialistas sostienen, pues, desde puntos de vista diferentes, la visión del templo debe interpretarse simbólicamente como representación de la comunidad que adora al Mesías durante la era de la Iglesia, el milenio, y que alcanza su punto final en lo que será la eternidad, el mundo por venir. La descripción de esto se basa fundamentalmente en el modelo del templo salomónico que Ezequiel, por supuesto, había visto antes de su exilio, pero la descripción se basa en sus porciones, no son las mismas. Este templo que observa Ezequiel en esta visión es perfecto, difiere por supuesto radicalmente del anterior y apunta al futuro con toda claridad. Por último, vemos que este templo da paso a la ciudad y a la presencia del Señor. Aquí, por supuesto, radica la cuestión principal. Otras dos similaridades entre Ezequiel y Apocalipsis son que Ezequiel describe un río que sale del templo, como lo vamos a leer mañana en el capítulo 47. Juan habla de un río de agua de vida que salía del trono de Dios y del Cordero, como lo describe el libro de Apocalipsis, versículo 22:1. Ambos, por supuesto, mencionan árboles frondosos cargados de frutas a lo largo de sus riberas. Esto, por supuesto, se consigue en el capítulo 47, que lo leeremos mañana que lo leeremos el sábado, Dios primero, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Esta visión que el Señor le entregó al profeta, basándole en nuestro calendario, vino a ser el 28 de abril del año 573 antes de Cristo. Cuando nos menciona en el versículo 2 de un monte muy alto, por supuesto, haciendo énfasis en el monte de Sión, que aunque no es muy alto desde el punto de vista físico, pero contiene una elevada significación espiritual en el mundo de los creyentes. Este aspecto de bronce que se señala en el versículo 3, esta descripción se aplica a ángeles y seres sobrenaturales, como el cordel de lino, que es instrumento también para medir distancias, y una caña de medir igual a 6 codos, como lo dice el versículo 5. Aproximadamente 3 metros se empleaban en el caso de pequeñas distancias. El templo de Ezequiel no es una fantasía, hermanos, es una visión que pone de manifiesto y destaca, por supuesto, la pureza y la vitalidad espiritual del lugar ideal para rendirle culto a Dios. Y de aquellos, por supuesto, que adorarán allí. No pretende ser un templo terrenal, sino expresa la verdad que encierra el nombre de la nueva ciudad celestial, Jehová Shammah. Jehová está allí, eso significa Dios morará en el nuevo templo junto a su pueblo. En esta descripción, porque aquí notamos que se describe la nueva ciudad, el nuevo templo, en este capítulo habla y describe sobre la puerta oriental del templo, que contiene gradas, umbral, cámaras de la puerta, ventanas, vestíbulo, portales. Todo esto contiene este templo. Por supuesto,
el lugar santísimo, cocinas de templo, muro de atrio interior, cámaras sacerdotales, edificios delante del templo al occidente, espacio inferior, elevación alrededor del templo, cámaras laterales, el lugar santo. Tenemos el vestíbulo del templo, la cámara de cantores y sacerdotes, el altar, la mesa del sacrificio. Describe la puerta oriental interior, el atrio inferior, la puerta del sur en el atrio inferior, la puerta del sur en el atrio exterior, puerta del norte en el atrio interior y puerta del norte al atrio exterior. Vemos acá que la complejidad del templo contiene pues muros exterior del atrio, puerta del este, atrio exterior, cámaras en el atrio exterior y enfosado. Esta descripción de las puertas orientales, similar a las situadas al norte y al occidente, mencionan 3 cámaras a cada lado para el uso de los guardias. Puertas de diseño similar han sido halladas en Gezer, en Megido y Azot, que son pertenecientes a las épocas de Salomón cuando estuvo en su reinado. Observamos también aquí todas las descripciones del atrio exterior, de la puerta del norte, de la puerta del sur, de la puerta del atrio inferior, de las mesas del sacrificio y las cámaras de los sacerdotes y cantores, así como las dimensiones del atrio y los vestíbulos interiores. Nos hace referencia de las palmeras en el versículo 16, que es un motivo decorativo de uso muy común en el antiguo cercano oriente, y el templo de Salomón tenía palmeras esculpidas en los muros. Hay una cosa que siempre cae un poquito en polémica y debido a estos versículos, como los de la descripción del templo de Salomón, esto lo usan para argumentar que ellos tenían imágenes, pero recordemos que el mandamiento dice no te harás imagen. ¿Qué sucede? Que el templo de Salomón, podemos decir, el diseño fue prácticamente elaborado por David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Igual sucedió con el arca del pacto. Poseía 2 querubines que cubrían con sus alas ese mueble sagrado. Y fue orden de Jehová que Moisés debía mandarlo a hacer como el modelo que Jehová le mostró. Entonces, sucede que eso fue orden de Dios. Y con eso él no se está contradiciendo en el mandamiento. No te harás imágenes para ti. Ahora, el Señor manda en esos casos a que se elabore tal cual Él lo mostró. Entonces, esto no nos puede hacer caer en la confusión de que, bueno, pero es que en el templo habían palmeras, había flor de había manzanas, había flor de almendra, porque describe, cuando nosotros leemos Reyes y observamos en la escritura lo que describe, lo que contenía el templo. De hecho, poseía un mar de bronce que lo sostenían 12 bueyes. Entonces nosotros podemos decir, no, pero quiere decir que yo en el templo puedo hacer un mar de bronce con 12 bueyes porque el templo de Salomón lo tenía, porque también podemos caer en ese error. No, hermanos. Nosotros debemos ser muy diligentes y muy obedientes, porque el mandamiento es claro y la palabra de Dios no se contradice. El Señor sí, prácticamente el arquitecto del templo fue prácticamente, podríamos decir, que David, pero conforme a lo que Dios le guió. Y Salomón se guió por los planos que dejó su padre y todo el material que le dejó acumulado a su padre también, así como el arca del pacto que poseía esos querubines. Y nosotros podemos decir, pero son querubines, son imágenes semejantes. El Señor ordenó que se lo hiciera. Ahora, el mandamiento dice no te harás, no dice no me harás. Entonces es importante recalcar eso. Nosotros debemos de procurar, mientras nos apeguemos a lo que está escrito en la palabra de Dios no se contradice. Nos habla también sobre el atrio de adentro, que es el edificio del templo, que contenía un atrio exterior y uno interior, como cámaras para preparar los sacrificios y otras para los cantores y sacerdotes, el altar, la edificación adyacente destinadas a los sacerdotes, y las ofrendas mencionadas acá incluyen el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. Esto, por supuesto, es de tomar en consideración el libro de Levítico, que nos describe con mayor precisión esto.
llama mucho la atención que en este capítulo no se menciona la ofrenda de paz. Así que esto es lo que nos va describiendo en estos capítulos el libro del profeta Ezequiel. Seguimos avanzando para conocer un poco más porque sigue la descripción ahora en este capítulo 41. Vamos entonces a escuchar cómo es la dimensión del santuario, cómo son las cámaras laterales, el edificio del templo y las dimensiones del área del templo. Seguimos entonces avanzando en la lectura de la santa y bendita palabra del Señor. Capítulo 41. Ezequiel capítulo 41. Metióme luego en el templo, y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de una parte, y 6 codos de otra, que era la anchura del tabernáculo. Y la anchura de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de una parte, y 5 de otra. Y midió su longitud de 40 codos, y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior, y midió cada poste de la puerta de 2 codos, y la puerta de 6 codos, y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos, y la anchura de 20 codos, delante del templo, y díjome, este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos, y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Y las cámaras eran cámara sobre cámara, 33 por orden, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que las cámaras estribasen y no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura y vuelta en las cámaras a lo más alto. El caracol de la casa subía muy alto alrededor por de dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba, y de la cámara baja se subía a la alta por la del medio. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran una caña entera de 6 codos de grandor. Y la anchura de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, y el espacio que quedaba de las cámaras de la casa por de dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. Y la puerta de cada cámara salía al espacio que quebraba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el mediodía, y la anchura del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del apartamiento, al lado de hacia el occidente, era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de anchura alrededor, y 90 codos de largo. Y midió la casa 100 codos de largo, y el apartamiento, y el edificio y sus paredes de longitud de 100 codos, y la anchura de la delantera de la casa, y del apartamiento al oriente de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del apartamiento que había detrás de él, y las cámaras de una parte y otra 100 codos, y el templo de dentro, y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas, y las cámaras, 3 en derredor a la parte delantera, todo cubierto de madera alrededor, desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Encima de sobre la puerta, y hasta la casa de dentro y de fuera, y por toda la pared en derredor de dentro y por de fuera, tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmas, entre querubín y querubín una palma, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palma de la una parte, y rostro de león hacia la palma de la otra parte, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había labrados querubines y palmas, y por toda la pared del templo. Cada pose del templo era cuadrado, y la delantera del santuario era como la otra delantera. La altura del altar de madera era de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, y su superficie, y sus paredes eran de madera. Y díjome,
esta es la mesa que está delante de Jehová. Y el templo y el santuario tenían 2 portadas, y en cada portada había 2 puertas, 2 puertas que se volvían, 2 puertas en la una portada y otras 2 en la otra. Y en las puertas del templo había labrados de querubines y palmas, así como estaban hechos en las paredes, y grueso madero sobre la delantera de la entrada por de fuera. Y había ventanas estrechas y palmas de una y otra parte por los lados de la entrada y de la casa y por las vigas. Bueno, tenemos entonces en el capítulo 41 las dimensiones del santuario, y en este capítulo se ocupa de las proporciones del templo. Hay diferencias con el de Salomón, porque esto busca pues recordar que la estructura o el templo que construyó en el gobierno de Salomón fue temporal, un modelo temporal y terrenal del templo, ¿verdad? Mientras que esta que se está describiendo es de otra manera trascendental. Aquí en este capítulo se describen también querubín, pero el querubín que estaba acá labrado estos querubines tenían 2 rostros, a diferencia del querubín que nosotros leímos en el capítulo 1 y en el capítulo 10 del libro del profeta Ezequiel, cuyos querubines tenían 4 rostros y su cuerpo estaba llenado de ojos. Y entonces notamos que acá es diferente. Aquí este tiene 2 rostros, un rostro de forma de hombre y otro en forma de león. Podemos decir, bueno, entonces hay varios tipos de querubines. Bueno, estamos solamente leyendo lo que nos dice la palabra de Dios. Los querubines que observó el profeta Ezequiel tenían 4 rostros, 4 alas, y dentro de las alas, dentro de su cuerpo, estaban llenos de ojos. Y el que está acá, el que nos está describiendo cómo se hicieron estas representaciones, pues solamente tenían 2 rostros, uno de hombre y uno de león. Nos hace descripción también sobre el altar de madera, que era la mesa que estaba delante de Jehová, donde se colocaba el pan. Notamos entonces en este capítulo 41 que nos describe las cámaras laterales, las dimensiones del santuario, el edificio que está delante del templo del occidente y también estas dimensiones y el diseño del área del templo. Cada poste del templo era cuadrado y el frente del santuario era como el otro frente. Nótense esto. Así como nos describe la altura del altar de madera, que era de 3 codos y una largura de 2 codos. Y por supuesto, nos hace referencia en los últimos versículos que su superficie y sus paredes eran de madera, cubiertas totalmente de madera. Y le hace la descripción, por supuesto, de esta mesa, que era la mesa que estaba delante de Jehová y donde los sacerdotes pues colocan el pan. El templo del santuario poseía 2 puertas y en cada una de estas habían 2 hojas y cada hoja eran giratorias. 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. Entonces en la puerta del templo habían labrado los querubines y las palmeras, lo que nos describe en el versículo 16. Así también como las que habían en las paredes y en las fachadas del atrio del exterior, y habían ventanas estrechas y palmeras de un lado y el otro. Y esto de las ventanas es un poco curioso, porque tienen una forma arquitectónica particular. Cuando nos habla de estrecha es que por la parte de atrás se observan que son grandes, pero en el interior ya es reducida la dimensión. Esa es una obra o un estilo que tienen en particular las edificaciones de algunos templos o fortalezas. Seguimos avanzando hacia el capítulo 42, donde nos explica cómo son las cámaras sacerdotales. Vamos a escuchar entonces, seguimos acompañando
al profeta Ezequiel en esta travesía a través de esta visión, cómo el Señor le muestra con exactitud la construcción y los planos completos del templo. Ezequiel capítulo 42. Sacóme luego al atrio de afuera hacia el norte, y llevóme a la cámara que estaba delante del espacio que quedaba enfrente del edificio de hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos, y la anchura de 50 codos, frente a los 20 codos que había en el atrio de adentro, y enfrente del solado que había en el atrio exterior. Estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho a la parte de adentro, con viaje de 1 codo, y sus puertas hacia el norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que las de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos, y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las del medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio de afuera. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente de la lonja, y delante del edificio había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte, conforme a su longitud, asimismo su anchura, y todas sus salidas, conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Y conforme a las puertas de las cámaras que estaban hacia el mediodía, tenía una puerta al principio del camino delante del muro, hacia el oriente a los que entran. Y díjome: las cámaras del norte y las del mediodía, que están delante de la lonja, son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, y el presente, y la expiación, y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entraren, no saldrán del lugar santo al atrio de afuera, sino que allí dejarán sus vestimentas con que ministrarán, porque son santas, y vestiránse otros vestidos, y así se allegarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, sacóme por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y midiólo todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir en derredor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del mediodía 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados lo midió. Tuvo el muro todo alrededor 500 cañas de longitud y 500 cañas de anchura, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Bueno, tenemos entonces en este capítulo 42 la descripción de las cámaras sacerdotales, cómo el Señor llevó al atrio exterior hacia el norte y lo llevó hacia las cámaras que estaban delante del espacio abierto, que estaban enfrente del edificio. Y allí le mostró al profeta, recordemos que esto es visión, y le mostró cómo estaba o qué distancia, qué tamaño tenían y qué poseían las cámaras. Tenía un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro con una vía de 1 codo y así las puertas quedaban. Aquí llama mucho la atención porque aquí solamente se menciona que los sacerdotes que estarían disponibles o que debían estar al servicio del Señor
eran los sacerdotes de la línea de Sadoc. Y recordemos que Sadoc fue un sacerdote descendiente, por supuesto, del linaje de Aarón, de los aaronitas, descendiente del hijo de Eleazar. Y ayudó, por supuesto, al rey David durante la revuelta de su hijo Absalón y fue posteriormente un instrumento para poder alcanzar que Salomón fuese el sustituto de su padre David cuando muriera. Entonces, el sacerdote Sadoc tuvo o mostró gran fidelidad al rey David. Y por supuesto hubo promesa de él de una manera especial. Y aquí precisamente en este capítulo nos hace ver que los sacerdotes que debían estar al frente de este gran ministerio eran precisamente los descendientes de Sadoc. Habla también sobre las santas ofrendas que los sacerdotes, por supuesto, estaban autorizados a consumir parte de las primicias, las ofrendas de expiación y por el pecado. En cuanto a la manera de ayudar y mantener a los sacerdotes que estaban encargados de los servicios del Señor. Cuando hace referencia también que el sacerdote entraban, pues no debían salir del lugar santo al exterior, sino que allí ellos debían dejar sus vestiduras con las que ellos habían ministrado en el lugar santísimo, porque eso es un lugar, es ropa, vestimenta muy santa. Y cuando ellos salieran, entonces debían usar otro vestido, y así era, con el otro vestido era que debían acercarse al pueblo. Entonces fíjense, usted lee y analiza cómo Dios es cuidadoso cuando Él diseñó la manera en que el sacerdote debía vestirse. Cuando usted lee el libro de Éxodo y cuando el Señor le describe a Moisés la vestimenta sacerdotal, qué obra primorosa. Esto es algo lindísimo, cómo Dios destaca en cada uno de los detalles de cómo deben ministrar y qué debe portar sus siervos, sus sacerdotes. Y esto hay que hacer énfasis muchísimo, porque muchas veces el mundo está disparando a la sociedad y a la gente, afirmando que la vestimenta no tiene nada que ver, que el Señor solamente busca su corazón. Pero ante la palabra de Dios sí notamos que Dios hace mucho énfasis en la vestimenta de aquellos que tienen un uso santo dentro de su templo. Entonces, no podemos caer en estos errores garrafales en los cuales la sociedad está envuelta. El Señor es tu corazón lo que busca, no tu ropa. No es cierto. Bíblicamente no es cierto, porque si fuera así, entonces el Señor hubiese dejado a Adán y Eva tranquilas con sus hojas de higuera y que se vistieran a la moda que ellos quisieran. Y no se hubiese preocupado el Señor de diseñarle ropa a Adán y ropa a Eva precisamente con piel de animales. Entonces hay muchas cosas que debemos de abrazar y entender. Bueno, vamos entonces a seguir avanzando hacia el capítulo 43 sobre el templo, pues es morada de Dios, y sobre las dimensiones del hogar y cómo debe ser la consagración del altar. Estos son los detalles que nos dan en el capítulo 43 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 43. Llevóme luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía de hacia el oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la visión que vi era como la visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río de Chebar. Y caí sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba cara al oriente, y alzóme el espíritu, y metióme en el atrio de adentro, y he aquí que la gloria de Jehová hinchió la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y díjome: Hijo del hombre,
Este es el lugar de mi asiento, y el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más contaminará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, y con los cuerpos muertos de sus reyes en sus altares. Y poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su poste junto a mi poste, y no más que pared entre mí y ellos, contaminaron mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Consumílos, por tanto, en mi furor. Ahora echarán lejos de mí su fornicación y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo del hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan la traza de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender la figura de la casa, y su traza, y sus salidas, y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma, y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre todo término alrededor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Y estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y palmo, el seno de un codo, y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el fondo alto del altar, y desde el seno de sobre el suelo hasta el lugar de abajo, 2 codos, y la anchura de un codo, y desde el lugar menor hasta el lugar mayor, 4 codos, y la anchura de un codo. Y el altar de 4 codos, y encima del altar 4 cuernos, y el altar tenía 12 codos de largo, y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. Y el área de 14 codos de longitud, y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y el seno de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y díjome, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová, estas son las ordenanzas del altar, el día en que será hecho, para ofrecer sobre el holocausto, y para esparcir sobre él sangre. Darás a los sacerdotes levitas, que son del linaje de Sadoc, que se allegan a mí, dice el Señor Jehová, para ministrarme, un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del área, y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario, y al segundo día ofrecerás un macho de cabrío sin defecto, para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabares de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío, cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días expiarán el altar, y lo limpiarán, y ellos henchirán sus manos. Y acabados estos días, al 8º día y en delante, sacrificarán los sacerdotes sobre el altar vuestros holocaustos y vuestros pacíficos, y me seréis aceptos, dice el Señor Jehová. Tenemos entonces en este capítulo donde la gloria de Dios de Israel. Aquí vemos que Ezequiel primeramente había descrito la gloria de Dios abandonando el templo y dirigiéndose hacia el este, como lo leímos en el capítulo 10 del libro del profeta Ezequiel. Ahora, la gloria regresa a consagrar el templo con su presencia, como un símbolo de que el exilio de Judá no marcaría el final de las relaciones entre Dios y aquellos que verdaderamente amaban y obedecían y creían en el Señor. Dios tiene un futuro para los creyentes que va más allá de la caída de Jerusalén. Su sonido era como el sonido de muchas aguas, así como lo describe en el capítulo 1, versículo 24, cuando hace referencia a que esa voz era como el sonido de muchas aguas.
Cuando el profeta describe la visión que vi, Ezequiel se refiere a la visión que recibió de Dios en la tierra de los caldeos, así como se inicia este libro con las visiones que el Señor le muestra al profeta, y a la visión en el templo también que él observó, según lo relata el capítulo 8 y el capítulo 10. Aquí no se menciona ningún querubín en este versículo, en este capítulo, y él asegura que ante la majestad y la maravillosa presencia de Dios, el profeta se postró sobre su rostro. Cuando hace referencia a que él le alzó, el Espíritu me alzó el Espíritu. Fíjense cómo esto refleja el estatus espiritual del profeta y el poder de Dios al manifestarle estas grandes visiones. También hace referencia que la presencia de Dios, la gloria de Dios llenó la casa, la gloria del Señor llenó el templo a medida que su espíritu se instalaba en el antiguo tabernáculo. En el templo de Salomón, cuando fue dedicado, también se puede observar esta descripción, así como cuando el profeta Isaías también describió que la presencia de Dios hinchó el lugar, ese templo, el lugar de mi trono, así como lo hace referencia el profeta Isaías y el profeta Jeremías. Acá se menciona el altar y también se describe en detalle. Es posible que se utilizaban instrumentos especiales para cortar las piedras, pues tenían gradas y probablemente a causa de su tamaño pues se debían usar estos instrumentos. Notamos entonces cómo Dios hace la descripción de las dimensiones del altar, así como lo que se debía consagrar. ¿Cómo se debía consagrar? Por 7 días se debía sacrificar un macho cabrío en cada día, así como el becerro de la vacada y un carnero sin tacha. ¿Por cuánto? Por 7 días. Esto se debía hacer expiación por el altar, de esa manera quedaría limpio y lo consagraría para su uso santo. Ya acabado estos sacrificios, entonces al 8º día en adelante, allí, a partir de entonces, los sacerdotes debían sacrificar sobre su altar todos los holocaustos y todas las ofrendas de paz. Se mencionan las ofrendas de paz, y entonces el Señor promete que serían aceptos tal cual, después de haber cumplido rigurosamente la consagración de este lugar. Así que de esta manera culminamos entonces la lectura de estos 4 capítulos, donde el profeta Ezequiel nos lleva al viaje en su visión de lo que el Señor le mostró de este lugar especial, con medidas exactas y con detalles exactos. Vamos entonces a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Ante ti, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Señor. Gracias por este tiempo que nos has concedido, Señor. Bendice y guarda cada uno de los oyentes que han estado con nosotros conectados, que pueda ser de mucha bendición, Padre, esta programación, pues es tu palabra la que nos instruye y la que hace que nuestra fe aumente. Gracias por este tiempo, Señor. Te queremos suplicar que nos perdones, pues sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, en palabras, en acciones. Ayúdanos cada día, Señor, a despojarnos del viejo hombre y a ser vivificados en tu palabra. Gracias por los oyentes, gracias por cada hogar, gracias por los niños, Señor, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los enfermos. Seguimos clamando a favor de ellos, Señor. Tú los conoces y sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Y es esa fe las que nos permite recibir las peticiones de nuestro corazón. Aumenta su fe, Señor, de modo que puedan ver tu poderosa mano obrando a favor de ellos. Gracias, Señor. No nos abandones, Padre bueno, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias.
Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.